Los gliomas en general son tumores que se originan del tejido glial, los cuales inicialmente se pensaban que eran amartomas y se consideraban más que un tumor como malformaciones del tejido, de un mismo tejido donde estaba ocurriendo pues como el crecimiento celular desordenado, pero con el tiempo se encontró que estos podían generar invasión de las leptomeningis y por esta capacidad de invadir localmente se le empezó a considerar ahora como una verdadera neoplasia. Dentro de estos, los astrocitomas son los que más frecuentemente se encuentran y se dice que pueden alcanzar hasta el 40% del total de los tumores del sistema nervioso central. Dentro de su clasificación se habla de alto y bajo grado. Los de alto grado, los que tienen un crecimiento acelerado y extensión cerebral rápida y mayor. Y dentro de estos están el astrocitoma anaplásico y el glioblastoma multiforme. Estos se presentan más frecuentemente en adultos, comportamiento más maligno. Y los de bajo grado, que van a ser localizados, que van a tener crecimiento lento, y dentro de esto van a estar los astrocitomas pilocíticos, el astrocitoma pilocítico juvenil, el pilomixoide, el astrocitoma fibrilar, el santoastrocitoma pleomórfico y el astrocitoma difuso, siendo pues el astrocitoma pilocítico el que más frecuentemente se encuentra a nivel del nervio óptico y en los niños, va a ser más frecuente. La OMS hace como una clasificación también como en grados de 1 a 4 y esto tiene que ver con respecto a cuán localizado es el tumor, si es muy difuso o no, y cuál es su tasa de malignidad y su grado de invasión, siendo pues como grado 1 equivalente a los de bajo grado y del grado 2 en adelante podrían casi ya empezarse a clasificar como de alto grado. Entonces ya hablando del glioma del nervio óptico, se define como el tumor más común de la vía visual anterior. Se dice que el 90% de los tumores del nervio óptico van a ser gliomas benignos de la infancia o que también dentro de estos van a estar, va a estar dentro de este grupo los meningiomas. Entonces el 90% van a ser o gliomas benignos o meningiomas. Entonces este es un diagnóstico diferencial importante entre los gliomas del nervio óptico. Se dice que van a equivaler al 1% total de los tumores intracraneales y al 3 al 5% de los tumores cerebrales pediátricos. Como había dicho, en los niños lo más frecuente va a ser que encontremos astrocitomas pilocíticos, como dijimos, van a ser benignos en el 90% de los casos. Y en los adultos, los glioblastomas multiformes van a ser como la forma de presentación más común y estos sí tienen un comportamiento más invasivo y maligno. Entonces, se dice que los gliomas benignos van a ser como el 7% del total de todos los gliomas. El 70% se van a diagnosticar en la primera década de vida. Ya el 90% se van a lograr diagnosticar hasta la segunda década de vida. Y se dice que la mayor tasa de presentación por edad va a ser entre los primeros 6 años de vida. Se ha hablado que hay una tendencia hacia el sexo femenino, pero realmente en los estudios más grandes esto no se ha comprobado. ¿Qué se ha comprobado? Que los tumores que son confinados específicamente al nervio óptico y que no tienen una extensión más posterior, sí tienden a ser más de sexo femenino. Pero cuando ya se cogen los tumores que abarcan también los que se extienden hasta quiasma o más posterior, estos van a ser igual para hombres y mujeres. En cuanto al tumor, hay que tener, es muy importante saber que tiene una asociación con la neurofibromatosis tipo 1. Se dice que del 15 al 20% de los pacientes que tienen un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 van a presentar gliomas. Como vimos, hace parte incluso de los criterios diagnósticos de la enfermedad, pero solo el 30 al 50% de estos pacientes van a presentarse sintomáticos. Se dice que los pacientes que se les hace un diagnóstico de un glioma y aún no tienen pues como un diagnóstico, una neurofibromatosis, hasta un 10 a un 70% van a tener, a completar criterios diagnósticos para neurofibromatosis tipo 1 a futuro. Y se puede presentar los gliomas bilaterales en la neurofibromatosis tipo 1 de forma más frecuente, hasta en un 34,8%. Incluso en algunos artículos se llega a decir que tiende a ser casi que patognomónico encontrar gliomas bilaterales para neurofibromatosis, aunque recordemos pues que no se puede asegurar que nada sea patognomónico en estos casos. Bueno, otra forma de presentación de estos gliomas es la presentación esporádica. Entonces puede presentarse asociado a neurofibromatosis tipo 1 o de forma esporádica sin esta asociación. Y que se ha encontrado que estos que son esporádicos van a ser más sintomáticos y de comportamiento menos benigno. Se dice que hasta el 66 al 74% de los pacientes con un glioma benigno del nervio óptico perdón, se van a presentar con alteración y pérdida visual y que en el 25% de los casos va a ser de forma bilateral.
Y este dato pues, es importante porque se registra que el 74% de los pacientes van a tener progresión de esta pérdida de afectación visual a pesar de tratamiento, un dato pues, que no es muy alentador cuando se tiene este diagnóstico. Bueno, en cuanto a la parte genética y de la patología, entonces se conoce que el glioma del nervio óptico de presentación esporádica va a tener una alteración en relación al BRAF y que la más frecuente o más común va a ser una fusión entre el BRAF y el gen KIA 1549. Esto va a generar como una activación de toda esta parte del BRAF que tiene una vía que va a generar aumento de la proliferación celular y de la tumorogénesis. Y en cuanto al glioma que están relacionados a la neurofibromatosis tipo 1, se conoce que hay una mutación del gen de NF1. Este gen es el que codifica la neurofibromina 1, que es esa proteína que va a generar una regulación del crecimiento celular. Al no tener pues, la codificación de la misma, entonces se anula esa regulación y va a haber crecimiento y proliferación de celular de ese tejido glial en los nervios. Entonces, se ha encontrado, como habíamos dicho previamente, que la neurofibromatosis tipo 1 va a ser un comportamiento más benigno, entonces va a tener mejores pronósticos que cuando se nos presenta un glioma de nervio óptico de forma esporádica. Y se ha encontrado que la agresividad y proliferación se ha relacionado a la presencia del anticuerpo MIB1 y que es un anticuerpo que está dirigido contra este antígeno Ki67 que pudiese, si hubiesen los medios, pues también medirse en este tipo de paciente y al encontrarlo presente, pues nos guiaría que sería pues un peor comportamiento del tumor. Bueno, ya entrando a la parte clínica, entonces, como dijimos, hasta un 50% de los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 y tienen presentación de gliomas se van a presentar como asintomáticos. Estos pacientes que se presentan como asintomáticos muchas veces incluso pudiese hacerse un diagnóstico casi que incidental realizado por imagenología. En los pacientes que ya se presentan con síntomas, suele ser más frecuente la presentación con síntomas en los pacientes con glioma de nervio óptico esporádico y la afectación visual entonces va a ser muy frecuente, siendo pues o presentándose con disminuciones de la agudeza visual hasta en el 88% de los casos y siendo este casi que el síntoma de presentación y con una proptosis, como vemos aquí también subrayado en la parte inferior, hasta en el 95% de los casos, siendo estos dos como los síntomas más frecuentes, síntomas y signos más frecuentes. Otras alteraciones que puede ver en la parte pues, visual va a ser las discromatopsias, los defectos pupilares aferentes, defectos en los campos visuales, que esta parte puede ser un poco difícil, obviamente por la edad de presentación que se dé, porque en niños muy pequeños hacer pues, un campo visual va a ser muy difícil, incluso hacerlo por confrontación, pues el niño no va a entender de acuerdo a la edad que tenga. Los pacientes que tengan alteración de la parte visual pueden generar entonces estrabismo como es sabido. Y la presentación de nistagmus que se puede dar hasta en el 24% de los casos que se viene como un nistagmus horizontal de alta frecuencia. Esta es simplemente una imagen de una tomografía en la que vemos pues, ese aumento del tamaño de forma fusiforme del nervio óptico, en este caso del ojo izquierdo, en el que hay un aplanamiento del polo posterior y que la tomografía toma importancia en esta patología para diferenciarlo, como dijimos, de una de las otras patologías más frecuentes del nervio óptico de forma neoplásica, que sería el meningioma. Pues en la tomografía, en el meningioma se suele ver calcificaciones, cosa que no se ve en el glioma. Bueno, continuando con la parte clínica, entonces está descrito que las lesiones que tienen ya extensión quiasmática y que puede ser de gran tamaño pueden generarnos compresiones y obstrucciones del tercer ventrículo. Esto nos generaría entonces que haya como presentación clínica cefalea y además papiledema, esto asociado a un aumento de la presión intracerebral. Se ha dicho que de forma típica, aunque realmente uno cuando ve los estudios no es tan atípico, se pudiera presentar pubertad precoz y síndrome de diencefálico en estos pacientes. Se dice que la relación a los pacientes que se presentan con el cuadro de las presiones intracerebrales aumentadas va a ser más en relación a los gliomas de nervio óptico esporádicos, mientras que esta asociación a pubertad precoz tiende a ser un poco más de los pacientes que tienen asociado a una neurofibromatosis tipo 1. Con respecto al nervio, entonces lo podemos encontrar de normal, podemos verlo con edema hasta en un 35% de los pacientes, esto por la parte pues, de aumento de volumen, compresión que está generando el tumor, o con atrofia del nervio óptico en el 59% de los casos. También puede haber por esta parte pues, de aumento de volumen y compresión, oclusiones de venas centrales de la retina, incluso puede ser tanta la compresión de llegar a ocluir la arteria. Entonces, en cuanto a la parte del screening de estos pacientes, pues esta es una tendencia que había, que encontré en estudios como más viejitos,
y era entre a quién sí realizar tamizaje y a quién no con imágenes. Entonces, ellos describían que los pacientes que tenían gliomas de un solo nervio óptico pues iban a tener menos riesgo en perder pues la vida o la ceguera bilateral, que cuando había compromiso del quiasma ya había una tasa pues aumentada de mortalidad y disminución del pronóstico visual. Y entonces ellos hablaban de si el paciente tenía neurofibromatosis, era asintomático o sintomático, y con eso se tomaban pues como la determinación de cómo se hacía el screening y el seguimiento de estos pacientes. Y decía que los niños asintomáticos con neurofibromatosis tipo 1 no requería de neuroimágenes de detección. O sea que el simple hecho de tener una neurofibromatosis no me hacía que hubiese que mandarme ya una resonancia magnética cerebral para encontrar el glioma. Pero realmente uno ve estudios más actuales en los que incluso se sugiere que a todo paciente pues con una neurofibromatosis ya diagnosticada se le haga este estudio para, pues, por su alta frecuencia, ser parte de los criterios clínicos, incluso la patología, se descarte la presencia o no de los gliomas, así sea asintomático. Y esta imagen nos serviría como referencia a futuro si en algún momento el paciente tiene cambio clínico en la parte oftalmológica, y poder comparar si ha habido un aumento de lo que encontramos en una imagen pues, de detección inicial. Entonces ellos decían que en este caso hacer valoración oftalmológica completa anual hasta los 6 a 8 años era suficiente, y que luego continuarla haciendo cada 2 años hasta los 18 a 25. Entonces concluyamos pues que en esta parte del niño asintomático se ha hecho a través del tiempo como recomendación de que no se haga neuroimagen de detección, pero que eso no es definitivo y que hay una tendencia actual a que sí se puede hacer una imagen de detección en estos pacientes. En cuanto a los niños sintomáticos con neurofibromatosis tipo 1, ellos decían que siempre hacer resonancia magnética cerebral con y sin contraste, y de estar muy pendientes de la vigilancia de desarrollo de la pubertad precoz. Entonces, compartían como estos dos cuadros en los que decían que al asintomático hacerle simplemente revisión oftalmológica anual completa hasta los 6 años y luego cada 2 años, y ellos decían que puede intercalarse entre revisión completa y abreviada, refiriéndose a completa a que incluyera también campos visuales, y abreviada pues simplemente la parte como clínica dentro del consultorio. Y cuando ya era sintomático, pues al haber hecho la resonancia, pues nos había generado el diagnóstico, y casi que hacerla entre cada 3 a 6 meses para seguimiento. Esto era como una tablita que ellos compartían hasta casi los 2 años, y que posteriormente se empezara a hacer casi que anual. Pero esto igual que no es pues como un candado en el que hay que moverse solo así. Obviamente si esto se va a hacer cada 3 meses de forma definitiva, si el paciente vemos que está teniendo progresión o mal pronóstico, y se puede extender en el tiempo con respecto a una respuesta clínica mejor. Estas como unas imágenes en cuanto a cómo se describe que debe ser la valoración clínica oftalmológica completa en estos pacientes, en los que vamos a tomar la agudeza visual, pues obviamente de acuerdo a la edad del paciente vamos a tener diferentes opciones, y hay que hacer una valoración de la parte cromática, si el niño ya está en una edad que permita hacer por lo menos unos campos visuales por confrontación. Si son más grandecitos, incluso ya empezar a hacer pruebas de campo visual en el Humphrey. Hacer una valoración de una parte de la lámpara hendidura es importante. Recordemos que parte de los criterios de neurofibromatosis van a ser los nódulos de Lisch, que se encuentran como martomas pequeños en el iris, y que suelen aparecer después de los 5 a 6 años. Entonces es importante que estemos pendientes de vigilarlos, y obviamente, como dijimos, son valoraciones anuales y completas que deben incluir, entonces, si en lo posible, campos visuales. Bueno, en cuanto a la parte imagenológica, entonces está descrito como que la resonancia magnética es la que va a tener mejor rendimiento y va a ser el examen ideal con y sin contraste. Igual la tomografía toma importancia, como habíamos dicho en una diapositiva anterior, con respecto al diagnóstico diferencial con el meningioma. Entonces la tomografía nos puede hacer diferencia de este porque no va a presentar calcificaciones. La resonancia magnética entonces nos va a mostrar en T1 que se va a presentar de forma iso o hipointenso el tumor. En T2 y en el FLIR ya va a tener hiperintensidad mayor, y nos va a ayudar a que sea evidente la extensión, como vimos en la imagen de la extensión que tenía pues como hacia las porciones intracraneales del nervio previamente. Entonces, estas son ejemplos de imágenes, esta no es la paciente específicamente, son ejemplos de imágenes tomadas de estudios y de revisiones en las que pues, se ilustra como la parte de la presentación en resonancia magnética de la patología. Entonces acá se ve ese aumento del volumen del nervio que se define como crecimiento fusiforme, pero además tenemos como esta zona como quística que lo rodea, que tiene pues como
una mayor intensidad, y que esto también se puede encontrar en el nervio y puede ser parte como de la formación del aumento del volumen del nervio, y esto se define como una gliomatosis aracnoidea perineural. Esto es simplemente que el nervio empieza a hacer como una filtración, una siembra y diseminación de material proteínico a través del espacio subaracnoideo, y hace pues como todo este aumento de volumen y esta gliomatosis que puede rodear el nervio y dar una apariencia de mayor aumento de volumen. Podemos ver que es característico este aplanamiento del polo posterior y la proptosis que es evidente pues en el paciente. Este es simplemente un corte sagital en el que se ve pues como el mismo paciente. Acá tenemos otro ejemplo pues, de resonancia magnética. El paciente son dos pacientes diferentes. El paciente del lado izquierdo es un paciente con una glioma de presentación esporádica, que solo está en el ojo izquierdo, con un patrón muy como quístico. En el lado derecho tenemos ya un paciente con un glioma, presentación de una glioma bilateral de nervio óptico, y es un paciente que tenía un diagnóstico de una neurofibromatosis tipo 1. Y como habíamos dicho, es importante que se haga como diagnóstico diferencial el meningioma, porque comparte con ello pues el 90% de los tumores del nervio de la vía óptica anterior. Entonces, para esto en parte de la tomografía, entonces habíamos dicho que podemos ver calcificaciones, como vemos pues aquí en esta primera imagen de la izquierda, y también se han descrito unos signos en la resonancia que son como muy característicos. Realmente el nervio no suele tener un aumento de volumen por sí, sino más bien la vaina del nervio óptico, y se suele ver como este signo del tranvía en el que se ve que hay una captación pues de toda esa vaina que es la que está teniendo pues la patología, y el nervio realmente no se ve engrosado, muchas veces se ve antes como delgado en la mitad de esa vaina. Y en este corte coronal vemos también que está desengrosada pues la vaina del nervio óptico, y esto se define como el signo del ojo del toro, bull eye. Bueno, en cuanto a biopsia para este tipo de pacientes y de patología en la neoplasia pues, del glioma nervio óptico, la biopsia no está recomendada de entrada. Esta realmente se ha descrito para casos esporádicos en los que hay duda radiológica. Incluso pues, se dice que para pacientes que tienen mala respuesta al tratamiento o que tienen una presentación muy atípica que nos hace dudar que pueda ser otra patología, pues pudiese pensarse en la biopsia, pero realmente es casi que infrecuente que se use. Incluso encontré este reporte de caso de dos casos en los que se presentaban niños entre 10, un niño de 10, uno de 15 años, en los que había pues la presentación de alteración visual, se hacía el diagnóstico pues de un glioma de nervio óptico, pero por el comportamiento acelerado que tuvo y la poca respuesta que tenía a la quimioterapia, se decide hacer pues como biopsia, y en los dos niños se presentó pérdida visual mayor en el momento de hacer la biopsia. Tuvieron empeoramientos. Un niño pasó de 20/60 a 20/400, y otro niño que estaba con movimiento, estaba con cuenta de dedos, pasó a NPL. Entonces ellos pues no hacían como una sugerencia a evitar pues la biopsia mientras sea posible, ya que había asociación a empeoramiento de la agudeza visual, y en los dos casos fue asociado a oclusiones de la arteria central de la retina. Digamos que actualmente ha tomado un poco de importancia la biopsia, porque han aparecido unas terapias dirigidas a marcadores específicos que pudieran sugerir o llevar a que se hiciera la biopsia para encontrar ese marcador y ver si es respondedor pues como a dicha terapia. Pero es algo pues que es como una tendencia nueva y no es una cosa que se haga de entrada, como vamos a ver pues más adelante. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, entonces son tumores que se han descrito como de crecimiento lento, pero que tienen un potencial de extensión importante, y que pues esto puede ser dañino y a futuro, pues digamos en los pacientes que tengan mayor extensión, como vemos, los pacientes en los que el tumor ya pasa hacia quiasma o posterior, son los que van a tener peor pronóstico visual y aumento de mortalidad. El crecimiento, como se ha descrito, es lento, y muchas veces cuando el tumor empieza a crecer el paciente puede manifestar un grado de pérdida visual, pero se dice que normalmente el paciente tiende a tener una estabilización de esta agudeza visual y no sufrir empeoramientos a futuro por este crecimiento lento. Pero el 40% de los pacientes van a tener un crecimiento que no se estabiliza, que va a ser continuo y que en sí nos va a seguir afectando la agudeza visual de forma eh, continua. A pesar de todo esto, y aunque no es lo más frecuente, realmente es raro,
se ha descrito la regresión espontánea de este tipo de tumores. Entonces, está este estudio pues, o reporte que hace el doctor Rafael Musi, en el cual él habla de la regresión biológica espontánea de estos gliomas de las vías ópticas y en los que se definen como los tumores de San Peregrino. Él hace el reporte de 3 casos en los que tuvo seguimiento en el tiempo, desde la niñez hasta la adultez, en los que evidenció pues, que había una regresión espontánea sin haber hecho pues, como, intervenciones adicionales en el momento. Me llamó la atención esta definición de tumores de San Peregrino, entonces quiero contarles rápidamente de qué se trata esta denominación. Y San Peregrino es el que se considera como el patrón de los pacientes con cáncer y con VIH. Y esto está descrito en la historia como que él tenía una gangrena en su pierna derecha, una gangrena que era dolorosa, y en la que ya su médico tratante le había dicho que había que amputar. Él se negaba inicialmente, pero ya por la sintomatología que estaba teniendo, había decidido que iba a aceptar este procedimiento, y el día antes de la cirugía está escrito que él se arrastra como hasta un Cristo crucificado que tenía en la pared de su habitación, le suplica la cura a Cristo, y se dice que mientras él se encontraba pues como dormido, logra ver que se acerca una imagen a él, toca su pierna y al otro día amanece pues como instantáneamente curado. Entonces como que hubiera tenido esta regresión de su patología. Por eso los tumores, no solo a los de glioma nervio óptico, sino a cualquier tumor que sufra o pueda sufrir una regresión, se les denomina como tumores de San Peregrino. Bueno, en cuanto ya a la parte del manejo, entonces estos pacientes que están asociados a neurofibromatosis tipo 1 muchas veces se presentan como asintomáticos, casi que la mitad de ellos. Entonces, si estos pacientes están asintomáticos, simplemente van a requerir de seguimiento oftalmológico y si en algún momento algún cambio que sugiera, pues imágenes. Y se dice que el manejo de estos pacientes se debe realizar con respecto a la progresión clínica, que realmente en los pacientes pequeños, pues evidenciar una progresión clínica asociado a la agudeza visual va a ser difícil. Se ha dicho, o encontré que en algunos estudios se hablaba de que empeoramiento de una o más líneas en la tabla de Snellen, pero pues realmente es difícil, y se dice que otra forma de hacer este seguimiento pues sería la progresión radiológica, en el que evidenciaríamos o aumento del tamaño del tumor, que haya mayor realce, extensiones a la vía óptica o ya afectaciones del tercer ventrículo del hipotálamo, que serían pues obviamente mucho más severas. Entonces, ¿cuáles son las opciones de manejo que tenemos? Dentro de eso está la quimioterapia, que sería como la primera modalidad usada y es la modalidad predominante en el tratamiento. La más frecuentemente usada es el carboplatino y la vincristina, pues son los que se han asociado a menores presentaciones de neoplasias secundarias. Entonces se hace una fase de inducción de 10 semanas y mantenimiento de 48 semanas. Se dice que ha tenido mejores resultados en menores de 5 años y una tasa de supervivencia libre de progresión del 75% a 2 años y 68% a los 3 años. Hay una segunda opción o unas segundas opciones de segunda línea que se han usado, que es esta TPCB, que son todas estas, la combinación de todas estas, tioguanina, procabacina, lubastina y vincristina, o el cisplatino etosopido más temozolomida, pero aunque ha demostrado igual eficacia, se manejan como de segunda línea porque tienen mayor riesgo de neoplasia secundaria en la neurofibromatosis tipo 1, entonces se deberían evitar en los pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1 porque tienen asociación a leucemia. Esta revisión sistemática me llamó la atención porque se demuestra o ellos hablan de que realmente la quimioterapia no es que afecte de forma favorable la agudeza visual de los pacientes. De 8 estudios de 85 posibles, se cogieron 154 niños en estos estudios, habían pues incluidos, su edad promedio fue de 7 meses y el 14% de estos niños no tenían, el 14% de estos niños experimentaron mejoría visual, pero el 82% se mantenía estable, o sea, la agudeza visual no mejoraba de como estaba antes del tratamiento, y el porcentaje restante, que eran 4 a 6%, tenían empeoramiento de la agudeza visual. Entonces, la quimio realmente no se relacionó mucho a la mejoría de la agudeza visual. La otra es la radioterapia. Dentro está descrita la radioterapia de gas externo, que tenía una supervivencia libre de progresión del 90% a 10 años, una mejoría de la agudeza visual en un tercio de los pacientes y una regresión tumoral en el 50%, pero esta tenía unos riesgos significativos que limitan su uso, pues encontraba asociación a disfunciones neuroendocrinas, retraso en el desarrollo neurológico, efectos cognitivos, el síndrome de Moyamoya, enfermedades cerebrovasculares oclusivas, y asociación a neoplasias post-radiación en los pacientes que tenían asociación a neurofibromatosis tipo 1. Actualmente se han propuesto otras modalidades, radioterapia estereotáctica fraccionada, terapias de protones y el gamma knife,
que han demostrado que comparadas pues, con la de AS externo tienen menor supervivencia y menor mejoría de la agudeza visual, pero que también hay que tener cuidado pues, porque existe la posibilidad de generación pues, de neoplasias secundarias. ¿Qué indicaciones encontré en este estudio específico de 2014? Que decía que niños mayores de 5 años con deterioro visual o neurológico de entrada que fuera grave pudiese hacerse la radioterapia, o en menores de 5 años en quien la quimioterapia no estuviera funcionando de forma adecuada. La otra es la cirugía. Existe la craneotomía pues, o vía orbitaria. Esta se usa como modalidad principal en otros tipos de gliomas de bajo grado en otras regiones del cerebro y se pudiese considerar, aunque no es lo ideal, en este tipo de gliomas del nervio óptico cuando hay gran compromiso de la agudeza visual de un ojo con paso de riesgo al otro ojo, cuando hay proptosis dolorosa, cuando hay exposición corneal o desfiguración. Actualmente esta quimio y las radioterapias están por encima de la cirugía. Esta es como una imagen en la que se ilustra pues, el abordaje que se puede hacer a través de una orbitotomía lateral estándar. Y en cuanto a las nuevas terapias, ya para terminar, están entonces descritas las siguientes. Encontré que los gliomas de nervio óptico se han definido como lesiones que son muy vasculares. Esto, el hecho de que sean muy vasculares, lleva a que tengan una peor supervivencia libre de progresión. Y el bevacizumab, al ser un anti-VEGF, un anticuerpo monoclonal anti-VEGF, nos va a disminuir la permeabilidad vascular y a disminuir el crecimiento tumoral. Y se encontró entonces que en los pacientes que tenían una mala respuesta a la quimioterapia, se había hecho el inicio de un bevacizumab combinado con vincristina o irinotecan y tenía una mejoría de la agudeza visual del 86% y una reducción del tamaño del tumor muchas veces. Actualmente incluso se ha estudiado el bevacizumab de forma en monoterapia, 10 miligramos por kilogramo cada 2 a 3 semanas, con resultados equiparables al combinado. Entonces esta puede ser una tendencia también a usar. Incluso este estudio que referencio en la parte inferior es de 4 niños que tenían 2 asociados a neurofibromatosis y 2 esporádicos, que tuvieron mejoría en los campos visuales y la agudeza visual, por lo menos en uno de sus ojos, con el uso en monoterapia del bevacizumab. Tiene como efectos adversos hipertensión, fatiga, dolor articular, sangrados y proteinuria. Y la otra es la terapia genética. Se ha demostrado, como habíamos dicho, en la parte pues, de los esporádicos que cuentan con la aberración genética de la fusión del BRAF con el KIA 1549, y hay otra mutación genética del BRAF que es el BRAF V600E, que también se ha evidenciado en estos pacientes y que son los que activan esta vía, que es una vía que tiene en relación a la proliferación, supervivencia y aumento de la tumorogénesis. Entonces los inhibidores del BRAF y los inhibidores del MEK han sido una tendencia al manejo actual de estos pacientes, aunque no es una de las, pues actualmente no es que hayan muchos medicamentos aprobados exactamente por la FDA. Se dice que el trametinib en el 2013 fue aprobado para melanoma y que usado en glioma ha demostrado una supervivencia libre de progresión del 69% de los años. Otro es el muletinib, que está pues, en estudios en fase 2, todavía no ha llegado pues, a ser aprobado por la FDA, pero han sido como prometedores en mejoría de esto. ¿Qué pasa? Que si se han encontrado unos efectos adversos que tienen tendencia a que uno pueda tener algo de temor al usarlos. Dermatológicos ha generado incluso neoplasias a nivel dermatológico, pero en la parte visual se ha encontrado que han generado neuropatía óptica, oclusiones de la vena central de la retina, uveitis y DRs. Entonces son efectos secundarios y complicaciones que de por sí pues, nos empeorarían la parte visual y en el paciente, que digamos que por parte de oftalmología es algo a lo que nosotros le damos mucha importancia, en que tratemos de mantener alguna capacidad visual en estos pacientes.